Hola, hola mis amados, Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Vamos a continuar con la serie que hemos titulado Suerte, Destino y Propósito. Ya en la primera parte esbozamos lo que es la suerte. Quedamos en que la suerte es un término usado relacionado con lo fortuito, relacionado con el azar, y es un término usado, pero que luego que nosotros estamos en el Señor y avanzamos, sabemos que Él es el único creador de nuestro destino y de nuestro propósito. Es decir, que Él tiene un plan perfecto, terrenal y espiritual para los seres humanos, pero también tiene un plan que es universal y que compete a nosotros como individuos y como hijos de Dios conocerlo, pero también tenemos un plan que está en la tierra. Dijimos que Él es el que conoce las eras y mueve las eras y los tiempos, y que Él tiene un plan perfecto con cada uno de nosotros. La palabra destino, ¿verdad?, tiene su origen en el latín destinum y significa un plan o un plan elaborado por Dios. Yo les hacía la pregunta y les decía que muchas veces nosotros tendemos a romantizar la palabra destino. ¿Por qué romantizar? Porque la usamos en diferentes contextos y es tan agregada al común que la asociamos incluso con la suerte y lo fortuito. Decimos que algo pasa y decimos, eso era el destino que ocurriera. Es que mi destino es estar en este lugar. Es que mi destino es hacer tal o cual cosa. Entonces, tomamos esta palabra, la vulgarizamos y la utilizamos tan a menudo que prácticamente pierde la connotación que le da la Biblia de plan de Dios, porque la hemos apropiado y la hemos utilizado tanto para equipararla con otras cosas que ya destino se utiliza es para el azar y para lo fortuito. O sea, se utiliza generalmente es para denotar eso como que no tiene nada que ver con que Dios esté al asunto de las cosas. Entonces por eso tendemos a romantizar esta palabra. El destino es un poder sobrenatural y un plan que tiene Dios que le da guía a la vida humana. Cuando nosotros conocemos al Señor y conocemos la verdad, sabemos que Él nos guía y nos da un plan de vida. O sea, Él comienza a tratar y a trabajar con nosotros en tal manera que nos da un plan y un propósito de vida. El destino, dice, es el antónimo o lo contrario a lo que es el libre albedrío. ¿Qué pasa? Cuando nosotros conocemos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, todo cambia. Todo cambia porque esa imagen y semejanza se va haciendo visible en nosotros una vez que conocemos la palabra revelada y conocemos al Señor. Pero ¿qué pasa cuando estábamos antes en la oscuridad o no entendíamos cuál era esa imagen y semejanza de Dios? Prácticamente vivíamos una vida en la que hacíamos nuestra voluntad y nuestro libre albedrío. Entonces ese es el choque que hay entre lo que es la palabra destino y lo que es el libre albedrío o el hacer lo que nosotros llamamos nuestra propia voluntad. Entonces hay un choque entre lo que es el hombre, su voluntad y la voluntad de Dios. Cuando nosotros conocemos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, hay un choque y comenzamos a entender los designios de Dios para nuestra vida. La palabra de Dios dice en Primera de Pedro 1:20, y leemos la palabra bajo la dirección y autoridad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice lo siguiente. Primera de Pedro 1:20 dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ahí el destino eterno se refería nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo, que desde antes de la fundación fue destinado al mundo, pero manifestado, o sea, visible en los postreros tiempos por amor a la humanidad. Entonces, esta palabra, ¿verdad?, nos dice que Él
fue creado y regido desde la fundación del mundo para dar salvación por amor a vosotros, o sea, por amor a toda la humanidad, y allí está el destino eterno de nuestro Señor. Entonces, esta palabra destinado se asocia en la Biblia a nuestro Señor Jesucristo, o sea, Él estuvo destinado. Vamos a leer otra palabra en Juan 8:34, que tiene que ver más que con el destino, con la propia voluntad del ser humano. Recuerden que hablamos de que existe un destino, un plan de Dios y un propósito, pero también existe un libre albedrío y una voluntad que es del hombre. Entonces leemos en Juan 8:34-36 lo siguiente. Dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. El Señor acá nos enfatiza y nos dice que el que es esclavo del pecado es del pecado, o sea, tiene una esclavitud, una cautividad, algo que le impide verdaderamente ser libre en Cristo. Dice la palabra, ¿verdad?, que el que es esclavo del pecado no permanece como hijo para siempre, pero habla de una libertad. La verdadera libertad la tenemos en Cristo Jesús cuando le conocemos. Amén. Cuando le conocemos somos verdaderamente libres porque Él nos muestra cuál es el camino que hemos de andar. Sin embargo, no con esto vamos a decir que los seres humanos, la Biblia dice que no hay justo sino solo uno, ¿verdad? Sin embargo, si nosotros hemos fallado en reiteradas ocasiones y el Señor sabe porque Él conoce nuestro corazón y nuestro pensamiento, hemos de pedirle a Él que nos ayude a limpiar nuestro camino y a seguir adelante, ¿verdad? Sin tener esta esclavitud del pecado, o sea, sin continuar en ese mismo camino que ya el Señor nos había restaurado. Dice la palabra que toda elección la hacemos por alguna razón. A veces las personas dicen, es que fue el destino que ocurriera esto. Y resulta que su libre albedrío y sus malas decisiones determinaron una acción en tu vida que hizo que tu bendición se convirtiera en maldición. Es decir, las personas no estamos creadas, el ser humano no está creado para vivir en maldición o para morir antes de tiempo. Pero somos nosotros con nuestras decisiones y nuestro libre albedrío que muchas veces acortamos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. El deseo de hacer la voluntad no procede de nosotros. La palabra de Dios dice que Él es el que pone el querer, el hacer, el sentir para agradar. O sea que no hay cuestión en nosotras de nuestra voluntad que quiera hacer la voluntad de Dios. Por eso verdaderamente somos libres haciendo lo que nosotros queramos, o el libre albedrío. El libre albedrío tiene que ver con elegir conforme a nuestros deseos y no seguir la voluntad de Dios, que es buena, que es perfecta y que es agradable. Pero el Señor fue claro. El Señor dejó dos caminos y dijo, escoge tú este camino. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 30:19, dice lo siguiente.